y para mí es un honor, Carlos Elizondo Mayer Serra, poder platicar contigo, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Te leemos frecuentemente. Carlos, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Al contrario, Luis, muchas gracias. Fue muy agradable oír la canción casi completa. Muchas gracias. Porque el problema es que este rey sí tiene trono y reino, o sea, el observador. Oye, a ver, cuéntanos un poco lo que escribes, obviamente, y mi palabra es la ley, y por qué ver de pronto al presidente como emperador, como rey, como el hombre más poderoso del país. Desde hace mucho que no teníamos una figura presidencial de este calado, de este poder, Carlos. Ese es exactamente el tema, Luis. Para mí lo sorprendente es, tenemos el presidente con más poder y más legitimidad, por lo menos de la historia contemporánea del país. ¿Qué es legitimidad? Pues el reconocimiento que le dan los mexicanos a su derecho a gobernar. Nadie le disputa haber ganado la elección por un margen amplísimo. Y además una legitimidad personal muy fuerte. Al presidente le creen muchos, aunque cambie de opinión en 24 horas. Es un caso extraordinario. Pero si a eso le sumas la sobre representación que tiene su partido en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde obtuvo el 44% del voto, la coalición Juntos Haremos Historia, pero tienen la mayoría constitucional para poder hacer con la Constitución prácticamente lo que quieran. Además de que Morena es un partido muy disciplinado, no le cambia una coma a las iniciativas que le manda el presidente, pues tenemos un fenómeno que no habíamos visto en muchos años, un presidente con mucho poder, que en principio, Luis, y esa es para mí la gran frustración, y lo digo en la introducción, es un presidente que tenía todo el poder para transformar para bien el país, buscando sus objetivos de un país más justo, con menos pobreza, con menos corrupción. O sea, ganó para implementar sus objetivos. Para mí la sorpresa es cómo ha desarrollado su programa, cuántas cosas de las que dijo que iba a hacer no ha hecho, unas porque tiene mucho poder, pero tiene muy pocas capacidades ejecutivas de verdad. Hay que ver el despliegue de vacunación que están haciendo. Compraron las vacunas tarde, fueron comprando la pedacería al final en la prisa, porque en marzo no iba a haber vacunas. Entonces ponen a los de Catepec la China, ni modo, traemos la rusa aquí a la Ciudad de México. Todo es muy improvisado, como lo señaló la Auditoría Superior de la Federación respecto a sus grandes obras, donde se arrancan antes de tener los proyectos definitivos. Y es ese contraste, Luis, lo que yo creo que vuelve a este presidente un caso tan interesante y tan complicado para quienes vivimos en este país, un individuo con tanto poder, pero que no queda muy claro cómo lo está usando para el beneficio de los mexicanos. Ahora, ¿por qué, Carlos? Porque la popularidad se mantiene, y también cuando empezamos a ver los datos en torno a la pobreza, a la marginación, a la desigualdad, pues nos damos cuenta de que hay un gran resquemor, un deseo de vendetta, y que se enmarca muy bien en esos discursos que va lanzando el presidente contra quien tuvo oportunidad de estudiar y contra quien ha tenido credenciales para salir avante, contra la cultura del esfuerzo en muchas ocasiones, contra los expertos, contra quien sabe hacer carreteras porque mejor que las haga el pueblo bueno y sabio, contra quien sabe hacer casas porque mejor que las haga el pueblo bueno y sabio. ¿Por qué continúa esa popularidad? ¿Es porque hay una mayoría del país que piensa como el presidente? Mira, yo creo que el primer problema es que la tecnocracia hizo muchas promesas que no cumplió. Esos expertos dijeron que si las reformas salían íbamos a crecer al 5%, y no fue el caso. Esos expertos se aliaron o aceptaron trabajar en gobiernos donde hubo mucha corrupción, entonces la clase política quedó muy desprestigiada, y luego pues la oposición trae a cuestas a muchos políticos que traen sus historias, algunas que no conocemos, pero ellas la conocen, y a lo mejor las autoridades también las conocen, y entonces pues, quizás eso explica por qué de repente la Auditoría Superior de la Federación cambia de opinión en menos de 24 horas. No tenemos idea qué fue lo que pasó porque no se explicó, pero digamos, hay un poder presidencial muy fuerte
ante una sociedad pues, muy enojada con una clase política abusiva, y el presidente maneja muy bien los símbolos. Es absurdo que el presidente no tenga un espacio bueno para trabajar como eran Los Pinos, donde en caso de una emergencia podías resolver el tema del terremoto sin tener que irte al patio de Palacio Nacional con un celular a ver qué estaba pasando. Pero es un gran símbolo de que deja la residencia de los abusos del pasado. Incluso es un gran símbolo cuando el presidente no cumplió con lo que nos había prometido, que era que viviría en una casa aledaña. Ahora vive en un palacio, vive con más lujo que en una casa, pero lo cierto es que le funciona. No subirse al avión presidencial, aunque esté ahí guardado, estemos pagando por tenerlo guardado, seguimos pagando lo que costó. Es una pésima idea porque cuesta dinero y traes al presidente en vuelo comercial, arriesgando incluso a enfermar a los pasajeros cuando agarra ese vuelo de San Luis a la Ciudad de México ya con signos de COVID, pero le funciona muy bien en términos simbólicos para distanciarse de la clase política previa. Y luego, por supuesto, está el uso político de los recursos públicos. Habíamos construido una serie de programas pues que eran del Estado mexicano, que tenían ciertas reglas para la asignación de recursos. Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de los anteriores, que nomás le cambiaban el nombre al programa, pero seguían con un programa pues bastante bueno, con todos sus defectos, pero muy bien pensado para apoyar a los más pobres. Les cambia el nombre, los vuelve sus programas, los reparten a su nombre, y hoy un porcentaje no menor de la población mexicana recibe algún cheque, algún dinero bimensualmente que viene del presidente López Obrador, y por supuesto eso genera agradecimiento. El presidente lo entiende muy bien. Yo creo que son las principales razones, Luis, y lo discuto en el libro, claro, por lo cual el presidente puede ser tan popular en un contexto de tan malos resultados. Tampoco es que su popularidad sea inusual, digamos. El presidente Calderón tenía más o menos el mismo nivel de popularidad en el año 2 del gobierno, pero los resultados del presidente Calderón no eran una recesión del menos 8% y no era una situación de desabasto de medicinas, todo este horror que hemos visto previo y durante la pandemia, el pésimo manejo del sistema de salud. Eso es lo que hace el caso del presidente López Obrador tan sorprendente, esa resistencia en su popularidad a pesar de unos resultados muy malos. El último punto, Luis, perdón, es que este presidente no tiene oposición. A eso iba. A ver, la oposición, me dices, tiene algunos personajes muy cuestionables, algunos personajes que se llenaron las manos con corrupción y que son una bola de rateros, algunos están en la cárcel, otros están prófugos, ok, se vale. Pero el presidente apoya y respalda a Félix Salgado Macedonio, o sea, un impresentable de ese tamaño, y aún así en las encuestas va arriba. ¿Qué pasa con esa oposición? ¿Dónde está? ¿Qué discurso puede hacer para ser un tanto empática, Carlos Elizondo? Mira, la oposición carga con una historia y no ha sabido reinventarse, no ha sabido contar una nueva narrativa, no ha sabido tener un liderazgo fresco, una capacidad de reacción pronta frente a lo que hace el presidente. Cada uno de los partidos ha resuelto de forma distinta. El PRI yo creo que trae a cuestas esta cerrazón que dejó a muchos de los cuadros del PRI afuera y se fue concentrando todo en las candidaturas en torno a los más cercanos al presidente del PRI. En el PAN pues están tratando de resolver la escisión, aquella absurda, lo discuto en el libro. Si alguien ayudó a que el observador ganara con este margen fue Calderón, queriendo impulsar a su esposa como candidata a la presidencia de forma tan fallida como sabemos, pero por lo menos están tratando de resolver un poco cómo generar una cierta unidad, pero no aparecen nuevas voces, la oposición no logró unirse, ahí está Movimiento Ciudadano queriendo ir por su lado, yo creo que abonando a la dispersión del voto opositor, y luego está también un uso muy faccioso de algunas instituciones, Luis. El Tribunal Electoral, yo creo que pone en serio cuestionamiento, el funcionamiento del Tribunal Electoral pone en ciertas dudas la solidez de nuestra democracia.
Pues no lo digo. A ver, ya falló. En dos sentidos, lo discuto en el capítulo 2, que hablo de la colonización de estas instituciones. Ajá. El Tribunal Electoral no dejó competir a un partido crítico del presidente, México Libre, el expresidente Calderón, y con condiciones muy similares de registro le dio la puerta a 3 nuevos partidos simpatizantes del López Obrador. cuatroteros, claro. El del Bester Gordillo, de nueva cuenta, Encuentro Social, pero con otro nombre, y el de Pedro Aces. Exactamente. Y si eso le sumas esta capacidad increíblemente cínica del Verde, de acomodarse, de ser aliado del Peña, aliado de AMLO, y aceptar participar en un gobierno cuyo signo es la destrucción del medio ambiente y la cancelación de las energías limpias, pues tenemos una combinación muy complicada. Y nuestro régimen electoral, además, pues premia a los existentes. Es muy difícil ser independiente, es muy difícil arrancar un proyecto nuevo, y el resultado es un presidente muy poderoso en una posición muy débil. Como estudioso de estos temas, sabes muy bien que pues es que no es algo en México, está pasando en grandes partes del mundo, el populismo ahí va, y no sé si mucho tenga que ver, insisto, en esta desigualdad social, en esta marginación, en estas ganas de que quieres que alguien te la pague, en algo que a lo mejor suena muy frívolo, pero que se puede resumir en que yo quiero que tú sufras lo que yo sufro, yo no quiero aspirar a tener lo que tú tienes, sino que quiero que tú ya no tengas lo que tienes, que estés igual de fregado que yo, y el discurso va mucho por esos corajes, va mucho por impulsar ese, me atrevo a decirlo así, hasta odio contra cualquier cosa que sea crítica, como por ejemplo ayer el presidente se lanzaba así de nueva cuenta en el tema de medios de comunicación, en el tema de los críticos, en el tema de los expertos. Escuchemos. Y a veces la prensa no actúa con objetividad, y en estos casos, como lo decía Alberto, yo pensaba que nada más era en México, la prensa conservadora, los que apoyaban a los gobiernos neoliberales que saquearon, yo creo que en el caso de México no hay duda. En el caso de Argentina no puedo decir más de lo que me consta, que endeudaron a Argentina. Eso sí me consta. Y que son responsables, y de eso no habla la prensa argentina ni la prensa mexicana. Y bueno, eso por citar el de ayer y por el ejemplo con el presidente Alberto Fernández, que también se sentía, bueno, comodísimo en la mañanera. Hace unos días, si no me equivoco, el lunes, te citó a ti, Carlos, y decías que este columnista experto que de repente escribe y que siempre está él. Entonces, vamos, este asunto, ¿hasta dónde puede llegar, Carlos Elizondo Mayer Serra? En efecto, el lunes me acusó de conservador, lo cual no es cierto. Yo soy un liberal, el que realmente es conservador es él, pero no tendríamos ahorita el espacio para explicar por qué, digamos. Pero lo que es un hecho, y la pregunta tuya me parece muy importante, es que el discurso del presidente es permanentemente de polarizar para desacreditar a sus adversarios y con ello, pues, tener un mayor espacio político, aunque sea con el enojo de una parte de la población, sobre la cual, como nos dijo en algún momento de la pandemia, él solo iba a ayudar al 70% de la población y que el otro 30% se rascara con sus uñas. Es una estrategia política, como dices tú, que ha funcionado bien en otros lugares del mundo, desde el punto de vista político, que ha tenido resultados en general muy malos, porque esa polarización pues tiene muchos impactos negativos. El primero es que pues, desestimula la inversión privada, un discurso de permanente crítica a que esta ganancia es abusiva, de cambio de reglas del juego, de gobierno sin capacidades tecnocráticas, claro. Lo que lleva es a que haya menos inversión privada y una inversión pública mal asignada, porque todo depende del capricho presidencial y no se hacen los trabajos adecuados para que esa inversión pública salga bien, pero tiene una gran capacidad de convencer a la gente. No he visto encuestas, sé que no han salido, las he buscado. A la pregunta, ¿usted cree que inauguraron para vuelos comerciales el aeropuerto de Santa Lucía? No me sorprendería, Luis, que un porcentaje importante de mexicanos crean que ese aeropuerto ya se inauguró. Sí, porque no lo usan de cualquier manera. Está cumpliendo con su promesa. Por supuesto. Eran un muy buen circo. Pero el otro tema, Luis, es este contraste permanente con
toda la culpa la tienen los neoliberales. El presidente es el presidente más poderoso que ha tenido la historia del país, va al segundo año de gobierno y no se hace cargo de ninguno de los problemas que enfrenta, todos son la horrible herencia que tuvo y eso exculpa el no haber alcanzado ningún resultado. Si él destruyó en el camino el sistema de distribución de medicinas porque el otro le parecía corrupto y no lo ha logrado afinar, él no se hace cargo del hecho de que no hay hoy medicinas contra el cáncer, o suficientes medicinas que antes había, nunca todas las que debería haber, pero con mayor suficiencia, no se hace cargo de eso, juega esta polarización y como del otro lado no hay nadie, le funciona. Lo mismo con la prensa. Critica a medios como el Reforma Universal, que en su momento fueron muy críticos de Peña. Cualquiera que siga los medios saben que también criticaron a Peña, que también exhibieron sus errores y sus excesos. Ya Calderón. Sin embargo, a él le funciona como mecanismo para desacreditarlos y para presionarlos. Carlos Elizondo, se nos termina el tiempo. Siempre es un placer poder platicar contigo, un honor. Y bueno, pues recomendarle a todo nuestro auditorio, vale mucho la pena echarle un ojo a Y mi palabra es la ley, López Obrador en el Palacio Nacional, de Penguin Random House. Mil gracias, Carlos. Al contrario, Luis, un honor, un gusto estar contigo y con tu público. Te mando un abrazo. Va de vuelta.